Estás en la Tucumana. Estás en la 95.9. Tu radio. Volvemos al aire de la Tucumana de mañana. Se fue Anita, vuelve mañana a las 8. Ya vendrá con resultado opuesto de Argentina. Estamos en el martes 16 de junio, la fecha señalada para el debut del seleccionado nacional en el nuevo Mundial de Fútbol, donde defendemos la copa obtenida en Qatar. Arranca hoy la defensa del título. Pero no es de lo único que hablamos en este programa. Para eso está el de la tarde, que es el programa netamente mundialista. En este, por supuesto, no lo dejamos de lado del todo, pero hablamos de otras cosas también. Sí, tenemos otros temas en agenda. Y para uno de ellos ha venido el señor Germán García Hamilton, que se acerca a nuestro estudio y que siempre nos trae su columna, generalmente vinculada a la política, un panorama político o un panorama, sí, digamos en general, una mirada política de lo que está sucediendo en diferentes general. ámbitos. O de información general, ponele. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estamos? Muy bien, Gabriel. Un placer estar acá con ustedes. No, por favor, el placer es nuestro. No sé si lo estamos tomando bien a Germán, ¿sí? ¿Me acerco? Ahí estamos bien. Bueno. Perfecto. Bueno, ¿qué traemos hoy, Germán? Bueno, ahora estamos, desde la semana pasada, se agravó no se agravó, digamos, estamos debatiendo muy anticipadamente fórmulas para las elecciones del año que viene y todavía no hay ni siquiera una fecha de los comicios, hay muchos conflictos, hay muchas idas y vueltas, y no solo en el oficialismo, sino también en la principal agrupación de la oposición, que es obviamente La Libertad Avanza, aquí en Tucumán. A nivel nacional, no, obviamente. Así que bueno, en la semana pasada ha habido muchas idas y vueltas que supuestamente concluyeron en un almuerzo de camaradería que reunió a muchísimos dirigentes del Partido Justicialista de Tucumán, del pejotismo, digamos, para mostrar unidad hacia las elecciones del año que viene. ¿Por qué es necesario, son necesarios estas muestras de fuerza o de unidad? Es porque se han adelantado demasiado los debates sobre las elecciones del año que viene. Supuestamente hay, después de mucho tiempo, una oposición que podría hacerle sombra al peronismo. Todavía no lo ha logrado, pero podría hacerlo. No nos olvidemos que en las últimas elecciones, si bien ganó ampliamente el peronismo, en el número de diputados sacaron la misma cantidad, 2 y 2 por lado. Así que bueno, estamos, como digo, en un debate muy anticipado y alargando un poco al vicio la campaña. Y cuando se anticipa la campaña, lo único que se produce es un excesivo desgaste en todos los candidatos. Demasiada exposición, ¿no? Claro, digamos, es muy difícil sostener todo un discurso. Aparte, no sabemos cuál va a ser el debate para las elecciones del año que viene. ¿Será la crisis económica? ¿Será la corrupción? ¿Será el modelo del Estado tucumano? ¿Será la institucionalidad? Y entonces estamos desde muy anticipadamente analizando cuestiones que deberíamos esperar para hacerlo, porque ni siquiera tenemos los elementos para hacer este análisis. Y bueno, en medio de todo esto, la semana pasada, en esta reunión que hizo el Partido Justicialista de Tucumán, en el Cadillal, salió la supuesta confirmación de que quien iba a acompañar en la fórmula como vicegobernador al gobernador Osvaldo Jaldo
era Miguel Acevedo, el actual vicegobernador. O Sí, sea, trascendió eso. claro, trascendió eso, pero algunos medios lo levantaron como si fuese oficial, ¿sí? Bien. Como si lo hubiese dicho o lo hubiese comunicado directamente y oficialmente el PJ o hasta el gobernador Jaldo. Sin Ajá. embargo, eso no sucedió. Nunca nadie lo dijo. Nunca, el único que lo dijo fue un periodista y de ahí lo levantaron de otros medios, ¿sí? Incluso había versiones contradictorias sobre la presencia de Acevedo en esa reunión. La cuestión es que... O sea, no está asegurada ni siquiera la presencia de Acevedo en la reunión. no, no, no. Sí estaba asegurada. Lo que sí, no aparecieron muchas fotos de él en la reunión. Había gente interesada en decir que no estaba Acevedo en la reunión. Ah, eso seguro. Claro. ¿Por qué? Porque esta versión surge cuando ha empezado el ex gobernador Juan Mansur a tener distintas reuniones en distintos lugares de Tucumán, de San Miguel de Tucumán y de Tucumán. Ayer tuvo una reunión en Villa Urquiza. En una reunión bastante pálida, diría yo. No pálida por la reunión en sí, sino por la total ausencia de dirigentes de peso en Tucumán. El único que estaba era Fernando Jurideu. Así que esa es la única garantía. No sé si se acuerdan, la semana pasada se dejó trascender una reunión entre Mansur, Jurideu y el diputado Cisneros, que después nadie quiso confirmar, porque nadie quiere confirmar una reunión con un diputado que se encuentra hoy tan cuestionado como Carlos Cisneros y que incluso podría ser hasta condenado por trata de personas. Entonces, desde los sectores más cisneristas se encargaron de difundir una supuesta reunión. Entonces, toda esta versión que surge desde del pejotismo sobre la confirmación de la fórmula Jaldo-Acevedo, yo creo que es una forma de mantener la paz interna dentro de todo el jaldismo hasta que se confirme. No es que esté descartada esa fórmula, yo creo que es una buena fórmula y que podría repetir, pero bueno, lo más importante, digamos, el título de la columna sería la fórmula Jaldo-Acevedo no está confirmada, o Acevedo como vice no está confirmado. ¿Sí? Es versión de prensa. Sí. Te pregunto, Germán, ¿qué papel puede llegar a jugar Mansur de cara a las elecciones? ¿Es imposible, me imagino, por lo menos hoy por hoy, que se repita la fórmula que no fue Jaldo-Mansur? ¿O nada es imposible? Yo creo que Mansur está tratando de recuperar un terreno perdido que para mí es prácticamente irrecuperable. Mansur empieza a perder terreno aquí, a perder territorio acá en Tucumán cuando era gobernador, cuando se va a Buenos Aires. Y no cuando asume como ministro de Alberto Fernández, sino ya antes. Mansur era un tipo que se pasaba un día acá en Tucumán y después 15 días en Buenos Aires. Claro. Ese era uno de los grandes reclamos, incluso Jaldo le reclamó en ese momento, Claro. que ni siquiera gestionaba para la provincia, que estaba muy preocupado en su figura, en sus relaciones y bueno, uno hoy por hoy se da cuenta, digamos, de que nunca Tucumán estuvo en las prioridades de Mansur, que vuelve ahora cuando empieza a hablarse de fórmulas para el 2027. Digamos, si lo que quiere Mansur es o conseguir
un lugar en la fórmula para el Ejecutivo o seguir con fueros, porque no nos olvidemos que Mansur tiene varias causas iniciadas. Entonces vemos que Mansur ha reiniciado una serie de pálidas reuniones pretendiendo agrupar a alguna gente del justicialismo detrás de su figura, pero no lo está logrando. Bien. Otro que yo creo que trabaja un poco para que esto suceda también es el diputado Carlos Cisneros, porque no nos olvidemos que Mansur le devolvió la Caja Popular a Carlos Cisneros. Mansur le devolvió la Caja Popular que Alperovich le había quitado a Cisneros. Y Jaldo le volvió a quitar. Y Jaldo le volvió a quitar, exactamente. Porque, bueno, el crecimiento y el crecimiento de la influencia de Cisneros y el desmanejo en los dineros públicos, bueno, generaban un conflicto grave para la administración Jaldo, digamos. Bien. Eso por un lado. Y por el otro lado vemos la Libertad Avanza, que está más o menos en las mismas condiciones. Este fin de semana, Catalán convocó de regreso a la Libertad Avanza a José Macome y a Nadima Pechi. Digamos. Nadima Pechi no es una figura convocante, pero sí lo es José Macome en Yerbabuena. Que lo habían en un punto casi corrido, Macome. Lo corrieron directamente a Macome. Sí. ¿Por qué? Porque era el momento en que Catalán tenía una buena relación con Jaldo y José Macome salió a criticar algunas cuestiones de la administración Jaldo. En ese momento, Catalán directamente lo sacó de la Libertad Avanza o nunca más le atendió el teléfono. José Macome pensaba que hablaba por toda la Libertad Avanza y no era así, lo dejaron solo nadando en el mar. Pero ahora vuelve, digamos. Yo creo que es una buena incorporación para la Libertad Avanza en Yerbabuena. La Libertad Avanza en Yerbabuena tiene un escenario complejo, porque por un lado está todo el ex radicalismo que pertenecía Sí, el camperismo, digamos. el camperismo, exactamente, pero que llegó con el PRO, junto con el PRO, claro, al poder, digamos. Y está por otro lado Creo. Creo ya está dentro de la Libertad Avanza, digamos. Murga y Omodeo ya están dentro de la Libertad Avanza. Según la información que yo tengo, quien aspira a la intendencia de Yerbabuena es Murga, ¿sí? Y Omodeo iría dentro de la fórmula a gobernador y vicegobernador, más vicegobernador que gobernador. Pero parece que Murga no mide lo suficiente en Yerbabuena como para lanzarlo. Hay que ver si la fuerza de la Libertad Avanza o la adhesión que tiene actualmente a nivel país repercute lo suficiente como para lograr erradicar, como dicen ellos, no lo digo yo, al radicalismo de Yerbabuena. ¿Omodeo para la fórmula de gobernador? Sí, eso es lo que suena. Mirá, pensé que por ahí podía ir por capital o algo así, ¿no? La información que yo tengo es que la pondrían a Omodeo de vice y analizan el gobernador, que estaría entre Peli u otra figura que aparezca. Catalán, ¿no? Eso se analiza hasta el día de hoy, no está definido. Claro. Hay gente que me dice que está definido. Yo no creo que esté definido eso. Incluso la figura que está emergiendo mucho es Peli, gracias al famoso cabezazo. Y que debemos admitir que al ser Cisneros tenía razón, a Peli no lo conocíamos ninguno hasta el momento del cabezazo. Eso es verdad, sí.
era un diputado que estaba en una suerte de No. ostracismo. El otro día habló con nosotros, hicimos una nota y él mismo decía, yo a esta altura hace un año no era ni candidato y ni siquiera me conocía nadie. Y ahora es no solo un diputado nacional, sino que podría haber sido un diputado nacional de esos ignotos, ¿no? Que pasan 4 Sí, años sí. por la Cámara sin Totalmente. que... Como la mayoría, como diría yo. mucho. Sí. Incluso la acabamos de nombrar, Pablo Moda no es que es una figura súper pública en No, Tucumán. no, para nada. Y ya fue diputada nacional y sin embargo no es que decir todo el mundo la conoce, todo el mundo la reconoce. No. En el caso de Peli podría haber sido tranquilamente así. Si no sin se embargo, olviden que creo, sí, en las últimas elecciones, cuando la Libertad, no es que se pelea con la Libertad Avanza, la Libertad Avanza lo desplaza, ni siquiera los llama para estar en la fórmula, logra solo el 0,8% de los bajísimo, votos. Sí. bajísimo. Abajo, Si era para detrás de medirse toda la fuerza, izquierda. Sí. si eran para medir fuerzas, no fue Sí, buena sí, la por medida, supuesto. ¿no? Por ahí son, en el caso de Murga y Humodón, a veces son convocados más por lo que piensan y representan y porque a la Libertad Avanza le falta gente. Si quiere salir a disputar la provincia de punta a punta, todos los municipios, todas las comunas, como dicen, bueno, necesita gente, porque había... no podía armar una lista de diputados el año pasado de gente conocida. De hecho, por eso estaba Peli. Bueno. Sí, Peli tampoco era conocido, ¿no? Claro, por eso digo, no había una lista, no había 4. No, ¿no? lo del tema de Peli es bastante importante porque Peli llega solamente porque estaba en la cabeza de la lista de la Libertad Avanza, pero nadie lo conocía. Exacto, sí. Entonces ese es el dilema de la Libertad Avanza en Yerbabuena, si están convencidos de que solo con la chapa de la Libertad Avanza pueden ganar con una figura como Murga o no pueden ganar. Hay que ver, Yerbabuena no es ninguna sorpresa, siempre vota a una centro derecha o a un liberalismo. Es muy distinta la población de Yerbabuena a la de hasta la de Capital, te diría, porque sí. en Capital puede haber algunos votos de izquierda, están la mayor parte de la gente de la universidad vive acá, hay muchos estudiantes, puede conseguir adhesiones la izquierda, pero es más difícil partidos como Creo o eso. En Capital venía ganando el oficialismo, los oficialismos, ¿no? Yo no Sí. comparto esa idea de que en Capital no ganaba el peronismo. Ganaba el peronismo cuando estaba Amaya. Cuando Amaya se fue del peronismo, quien lo sucedía, que era el oficialismo, era Alfaro y ganó también. Es verdad que con otro sello, Sí. pero era porque era el oficialismo, ¿no? Hasta que la gente se cansó y votó un cambio que fue Chala, Sí, me pero parece. históricamente Le cuesta más que otro distrito, sí. Le fue esquivo, San Miguel de Tucumán le fue esquivo al Sí, peronismo. ganó Chevalla en su momento. Claro, fueron radicales, Martínez Arauz, Sí. Bueno, después tuvieron las fuerzas republicanas, e incluso ganó Topa cuando perdió la provincia. Sí, Bussi sí, ganó sí. Topa. Ganó Antonio Bussi de nuevo después de intendente. Claro. Antes de juicio político. Sí, pero bueno, sí, siempre ha sido esquivo, digamos, es muy distinta la composición social de la capital Sí. con la composición, digamos que hay tres. Ahí está la composición social de la capital, la composición social de Yerbabuena y la del resto de la provincia. Quizás Tafí Viejo está en un intermedio, que siempre ha tendido más hacia el peronismo. Pero el interior, o Concepción, digamos. Pero el interior, lejano, digamos, en general responde al peronismo. Y responde por razones que son cuestionables muchas veces, ¿no? En algunos casos sí. Son ya casi 12 menos 10 pasadas, Germán. Ha sido Bien. un gusto tenerte. Igualmente, es un gusto venir. Bueno, te esperamos Gabriel. pronto de nuevo. Bueno, sí, bueno, cuando quieran. Dale, gracias. Dale, a Germán vos. García, Hamilton, Panorama Político, en este año que no es de elecciones, pero que
ya en algunas cositas se van alineando como si estuviéramos en plena campaña, ¿no? Adelantada, como él mismo nos contaba recién. En un ratito venimos con más La Tucumana de mañana. Comienzo de espacio publicitario. Domingo 14 de junio, víspera de